A ver, si digo apocalipsis, ¿qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? Seguramente, pues eso, catástrofes, profecías, el fin del mundo. Es una imagen potentísima que tenemos todos, ¿verdad? Muy metida en nuestra cultura. Pero vamos a darle una vuelta. ¿Y si esa idea tan popular no fuera del todo correcta? ¿Y si el apocalipsis en realidad no va de cómo se acaba el mundo? Sino de algo mucho más inmediato, más terrenal, cómo sobrevivir a un imperio. Ojo, que esta es la clave de todo. Pensemos en el Apocalipsis como, bueno, como una especie de manual de supervivencia, una guía de resistencia cultural y espiritual para esos primeros cristianos que vivían bajo el poder de Roma, que no era poco. Vale, para entender esto bien tenemos que situarnos. Hay que saber cuál era el verdadero campo de batalla. Y no hablamos de un conflicto con ejércitos y espadas, sino de algo mucho más sutil, una guerra por las conciencias, una lucha por la mente y el corazón de la gente. Y aquí hay una diferencia que es fundamental. A ver, en Palestina, por ejemplo, Roma era una fuerza de ocupación militar. Clarísimo. Pero en la provincia de Asia, lo que hoy sería Turquía, que es donde se escriben las cartas del Apocalipsis, la cosa era totalmente diferente. Allí la gente se sentía romana, eran ciudadanos. El control no era tanto militar, sino cultural. Es que Roma, en esto, era una auténtica maestra, una maestra de la persuasión. Podríamos decir que fue el primer imperio en usar la propaganda a gran escala. Controlaban la educación, imponían un culto obligatorio al emperador, que se hacía llamar Señor y Dios, nada menos, y sí, ofrecían tolerancia religiosa, pero con una condición, claro, siempre y cuando te adaptaras al sistema. Así que el punto clave, el meollo de la cuestión, es este. La amenaza real para esas primeras comunidades cristianas no era tanto la persecución física, que en ese momento todavía no era algo sistemático. No, el peligro era mucho más sutil, más interno, el compromiso moral. Esa tentación constante de diluir la propia identidad, para encajar, para no desentonar. Y ojo que esta presión por amoldarse era muy real, ¿eh? El propio libro del Apocalipsis lo menciona. Habla de unos grupos, los Nicolaitas. La verdad es que no sabemos muchísimo sobre ellos, pero su intención parece clara. Intentaban buscar una especie de conciliación, de fusión entre el cristianismo y la cultura del imperio. Justo lo contrario a lo que el autor del Apocalipsis quería, vamos, se oponía de forma radical. Entonces, si partimos de que el Apocalipsis es una respuesta a toda esta presión, ¿cómo funciona exactamente? Pues tenemos que dejar de verlo como una simple profecía sobre el futuro. Es algo bastante más complejo y, de hecho, más potente. Es un manual de resistencia. Mirad, el libro pertenece a un género literario muy concreto, el apocalíptico. Y aquí la palabra es clave. Apocalipsis no significa destrucción, como solemos pensar, significa revelación, quitar el velo. El objetivo de estos textos no es tanto predecir el futuro, sino desvelar, mostrar la auténtica realidad que se oculta detrás de las apariencias del presente y con eso provocar un cambio total en nuestra forma de ver el mundo. Y esta diferencia es fundamental. Para que nos hagamos una idea, un profeta normalmente busca reformar el sistema desde dentro, pero la literatura apocalíptica es revolucionaria. No busca poner parches al sistema, no. Quiere reemplazarlo por completo. Borrón y cuenta nueva. Vale, con todo esto en mente, la pregunta cae por su propio peso, ¿no? ¿Cuál era entonces el propósito real del Apocalipsis para la gente que lo leyó por primera vez? Pues la respuesta es justo esa, darles herramientas, herramientas espirituales y culturales para que pudieran resistir esa tentación de asimilarse, de romanizarse. Era en esencia una llamada a no perder la identidad frente a la apisonadora que era la cultura dominante. Ahora bien, ¿de qué tipo de resistencia estamos hablando? Porque claro, en la historia del pueblo de Israel ya había, digamos, dos grandes modelos, dos caminos muy distintos a la hora de enfrentarse a un imperio. Si miramos atrás, vemos que, por ejemplo, durante el exilio en Babilonia aprendieron a resistir culturalmente sin necesidad de armas, pero luego, en el siglo II a.C., tuvimos la revuelta de los macabeos, que fue una guerrilla violentísima contra el imperio seleucida. Y curiosamente, en esa misma época, el profeta Daniel propuso una vía totalmente opuesta, la resistencia cultural y no violenta. Son dos modelos totalmente opuestos, como la noche y el día. Por un lado, el modelo macabeo, lucha armada, guerrilla, confiar en tu propia fuerza militar. Y por el otro, el modelo de Daniel, resistencia pacífica, mantener la identidad cultural aunque te cueste la vida, el martirio, y confiar en que Dios intervendrá. Y aquí viene lo interesante. El autor del Apocalipsis, Juan, tiene que elegir. Y elige. Se decanta claramente por el camino de Daniel. El libro es una llamada a una lucha, sí, pero una lucha espiritual, una resistencia activa, pero no violenta.
con la convicción absoluta de que la victoria final no va a depender de las armas humanas. Y esto nos lleva ya al corazón del mensaje, a entender para quién estaba escrito realmente este libro. Esto no era un panfleto para reclutar soldados, para nada. Era un mensaje para místicos, una invitación a cambiar el mundo, pero desde dentro. Y la diferencia es abismal. Pensemos en esto. El revolucionario, digamos, lucha por cambiar el mundo exterior, esperando que con suerte algún día cambie él también. Se queda un poco en la superficie. El místico, en cambio, le da la vuelta, lucha por cambiarse a sí mismo para poder cambiar el mundo. Es alguien que intenta ver más allá, que busca la realidad auténtica que se esconde detrás de todo. Así que sí, el Apocalipsis es un libro para místicos. Y lo que exige, por encima de todo, es un cambio de mentalidad, un cambio radical. Es imposible entrar en su lógica si uno no está dispuesto a que sus propias ideas, sus percepciones, se pongan patas arriba. Porque el objetivo final de este camino no es la destrucción, ni mucho menos, es la renovación total. Hay una frase en el libro que es clave, que lo resume todo. Mira, hago nuevas todas las cosas. Es una promesa de creación, de empezar de nuevo, no de aniquilarlo todo. Y así es como un texto escrito hace casi 2000 años nos deja sobre la mesa una pregunta que no puede ser más actual. En un mundo como el nuestro, lleno de presiones para encajar, para diluirnos en la cultura dominante, ¿qué significa de verdad resistir?